Hola chicos, soy Liber y estamos aquí otra vez en Genshin. Y sí, ya habréis visto que he subido el vídeo de la teoría de los Fatui. El siguiente pretendo subir, tengo que mirar cuál es, pero creo que voy a subir el del evento porque lo veo más importante. Y luego tengo otro, tengo más, pero es que el problema es que entre que algunos los tengo en otro ordenador y otras cosas, hay que esperar. Pero de todas formas voy a intentar subir entre hoy y mañana todos los que me faltan. O sea, hoy grabo este, luego subo si el de, ¿cómo se dice esto? Luego subo el del evento, que lo tengo que montar, y eso es lo jodido porque lo tengo que montar. Y luego creo que subiré, si no me equivoco, el otro, que es básicamente, a ver si me acuerdo, y luego subiré el de una misión legendaria. Que ahora vamos con esto. Misión legendaria voy a subir al final, porque tengo la de Venti, tengo la de Beidou y tengo la de Kazuha, no la he grabado, pero la de Kazuha porque se me ocurrió hacerla muy tarde y dije, no lo voy a grabar. Realmente la historia te la cuentan es en el propio disco de las manzanas doradas, pero bueno. Voy a hacer la legendaria. Tengo la legendaria 20 grabada, tengo la legendaria de Edo grabada y ahora vamos a hacer una que me hace mucha ilusión hacer. Porque vamos a conocer para que algunos, según ciertos conceptos de internet, ya sabéis creo que por dónde voy, es la besto waifu. También os digo que estáis un pelín enfermos, pero bueno, ya me entendéis. Creo que todos sabemos a quién nos vamos a dirigir. Navegar. Porque algo me dice que vamos a conocer a la que es para muchos la besto waifu de... Yo también, Azuma. No, a ver, ¿dónde está? Aquí. Para que algunos es la besto waifu de este juego. Personalmente, para mí, y desde mi punto de vista, lo es Eula. Pero esa es mi puta opinión. Bueno, Eula no. Realmente estaría por encima de Shogun, pero... más o menos. ¿Quieres que no? O sea, Eula y Shogun están ahí, desde mi punto de vista. Personalmente yo, si tuviera que escoger, al menos por ahora, con mi contexto, prefiero a Shogun. Pero cuidado a ver qué pasa cuando yo haga la misión de Eula, a lo mejor cambia mi punto de vista. Pero por ahora, los que estéis viendo este vídeo vais a conocer probablemente, bueno, conocer no, porque seguramente a lo mejor ya habéis hecho la misión, pero vais a ver a vuestra best waifu, entonces vamos a ver qué nos depara el destino. A ver, dilo que la estamina, gracias. Vale, qué casualidad, un evento de esto me la... ¡No, Diluc! A ver, calma. Recupera estamina. ¿Y eso recupera más rápido? No. Es que hay personajes que recuperan más rápido la estamina. Por ejemplo, Kaeya le recupera un pelín más rápido que Diluc. Kaeya tiene más cardio que Diluc. Sé que resulta difícil de creer, pero es verdad. Parece que ese fuego no es tan apasionado como parece en un principio. Ya sabéis quién duraría más en la situación deseada. Lo podéis suponer. Por cierto, yo personalmente creo que Kaella es mitad de Sumer. Y vos preguntáis por qué, pues porque es moreno, en resumidas cuentas. O sea, creo que es mitad caenriano, pero también es mitad de Sumer. No sé, creo que es mi teoría, pero no sé si estoy diciendo una gilipollez. Creo que no. Esta podría serlo. ¿Vale? Misión legendaria. Me encanta que siga. Why did we come here? Paimon's got a bad feeling. Not that Paimon's scared or anything. It's just that this is how lots of scary stories go. You're in an empty place, in the middle... Ah, hola, Quick, do something! Paimon's intuition says that anyone we run into here is going to be far from normal. If he gets us, he's gonna eat Paimon. Who are you? Traveler? Are you from one of the other nations? No. Me I've encanta que never hay un seen your postre kind of llamado attire dos before. neuronas. Gracias. A nadie se le ocurrió preguntarle a Eder, oye, ¿tú de qué puta nación eres? Nadie se le ocurrió la brillante idea de decir, oye, ¿vos de dónde venís? O sea, a Could nadie. it be that you... I'm just here for a Hostia, funeral. aquí todo el mundo I ya don't mean to parece que offend. conecta bombillas. No matter Gracias, who señor. you are, ¿Serás there's no por need for casualidad any ill el will between us. puto admin de este juego? Whew. O sea, Seems eres he's just conocido your como average el scaredy admin, el cat. NPC He admin. looks more afraid than Paimon. Hostia, eres conocido como el admin, el NPC admin. He looks more afraid than Paimon. Hostia, eres conocido como el admin, el NPC admin. Paimon. Hostia,
Yep. You should leave the introductions. Don't be afraid. We come in. God's protect. No. Stop freaking. Relax. Yes, whatever you say. Please stay your hand. Don't come any closer. I mean you no harm. Que parguelita, por favor. Don't touch me. Hey, Pyro Vos no already seas tan said. parguelita, por favor. Pero que no soy un demonio tampoco. Podría serlo, pero no lo soy. Solo soy un tío que pelea de manera bastante bestia y sanguinaria. Let's go after him. He might do A something ver. stupid. A ver. Por cierto, si alguien quiere comentar lo del mi texto de pelea, sé que peleo muy a lo kamikaze, manejando los personajes muy de manera Director, excelente. there's a ghost after me. Oh? Hola, o sea que Don't existo. get too excited. These are clients, not ghosts. Exactly. Soy como Not cliente, ghost. disculpa. Why don't you No, calm down no and let soy un us... cliente. Clients Creo. doesn't see... Yeah, forgive me. This is one of our new undertakers, Mung. It's his first time working a funeral, so of course Oh, he's fuck. afraid of his own shadow. Funeral. Oh, the Wangsheng funeral Por parlor. fin. Zhongli is a consultant there. Eh, They deal with this stuff a Conectaron lot, tus right? neuronas bien. Sí. Paimon realmente ha hecho una deducción complicada, ¿eh? Oh, you know Zhongli? Well, that saves me a lot of explain. I'm Hu Tao, the current director of the Wangsheng Funeral Parlor, responsible for, well, trifling matters having to do with immortality. A satisfying trade to be in, though, and Wangsheng Funeral Parlor is well known around town. Eso ha sonado Whatever the muy mal. request, I'd be Enterrar glad to muertos hear es it. un oficio satisfactorio, cuidado. No serás tú, porque sería ya que el destripador. Yeah. If we were looking for Wangsheng funeral parlor's help, this is hardly the place. Ah, but you see, I wasn't referring to clients in the business sense. Everyone who enters this mortal realm will be a client of mine. Sooner or later. Well, that's dark. Gracias por tu... A ver, bueno, Paimon tiene 1000 años y Aether tirará por los 1000 también, 3000 quizás. ¿Hace cuánto que fue que Henry? Henry fue hace 500, ¿no? O sea, que tendrá 500 y pico, pero no sé más o menos cuánto durmió. O sea, que debe estar tirando por los 500 y Wangsheng pico. Funeral Parlor 1000 welcomes seguro. advanced reservations. When you choose us, you'll never have to worry about what might be around the corner. Oye, pues no me estaba muy preocupando por esa situación But be ahora. sure to Más book que the nada right porque date. puedo revivir cada Pro vez tip, que it me muero, is ¿sabes? a living nightmare. Speaking of dates, if you're struggling to decide, please do come and talk it over. I'd hate to see you still alive and kicking when your big day comes. Whoa. So that's... You... There's a lot to unpack here. You'll have to excuse her. The director is a rather unique individual. Ya lo We'd veo. heard that there'd been some supernatural activity at Wu A ver, Wang bueno, Hill. entiendo el concepto de To restore decir, calm no here, me gusta we ver performed a que funeral cuando llega el ceremony. día no me gusta ver gente vivita. A ver, si me pones en tesitura de que el día es cuando te mueres, hombre, ver a alguien vivo el día que supuestamente debería estar muerto, o que en el día en el cual ya ha muerto, más que nada sería algo jodido, más que nada porque sería un zombie. Y sería algo que daría miedo, personalmente. Pero, quiero decir, dudo mucho. Bueno, no. Sí, a ver, realmente Kiki existe, pero quiero decir, Kiki es una excepción. very Además le smoothly. pusieron un sello, o sea que de por According to the sí, director, we shouldn't a be menos que me expecting any more pongas en la issues in the near tesitura que existe future. la nigromancia, dudo mucho que básicamente pueda resucitar un muerto, ¿no? Wangsheng Funeral Porque en la Parlor, Wu nigromancia Wang no existe Hill, ningún funeral. personaje de Genshin que pueda What resucitar a un more is muerto. there to say? These three belong in the same sentence. You two, on the other hand, have no business coming to Wu Wang Hill. You being here is not normal. Maybe your understanding of normal isn't quite normal. Adventure? You must hail from the Adventurers Guild. Then you are one of our distinguished clients. Wood, to be precise. Wood? What do you mean? Me da miedo preguntar. That's just how we gauge our clients' importance. We have 4 levels: wicker, bamboo, wood, and marble. The higher the grade, the better we'd like to get to know you. A ver, entiendo que es el tipo de ataúd, ¿verdad?
Pero ¿por qué mimbre? Se quiere decir. Si soy aventurero, o sea, me he enfrentado hasta un terror, o sea, he derrotado a 2 Fatwis. Y me quieres decir que me van a enterrar en un ataúd de mimbre, no me jodas. Es un poco insultante. But I've just only heard of this. Well, that's because I only just thought of it. Oh, don't look Ah, so shocked. magnífico. Esto es espléndido. Os juro que le iba a dar. Me estaba partiendo el culo. Le iba a dar al espacio para pasar diálogo y le doy a la tecla de salir de la grabación. Soy gilipollas. Oh, take a look. Our adventurers spend the whole day scaling mountains, clearing domains, and smiting enemies. Haciendo referencia Victory and al peril are their farmeo, bread gente. and butter. Gracias por tener en cuenta el farmeo. Pero sí, prefiero personalmente uno de madera, personalmente. Madera blanca, a ser posible. Había un compañero de colegio que me convenció con eso, de que le robé la idea, porque la verdad es que mola, ¿no? O sea, madera blanca. A mí personalmente no sabría decir si me gusta más la madera blanca o madera negra, tío. Personalmente, imaginaos, negro, de terciopelo blanco, de pelo no, de interior blanco. Mola más, ¿sí? Da un aspecto así elegante. Es que no, a ver, estás muerto, te la veréis sudar ya, pero a mí personalmente no me la suda, a menos que me entierren, que de fachero mi entierro, ¿no, tío? A menos que bailen los de la tauta y ti, ¿sabes? Al menos un entierro épico. Clients like these deserve better treatment. Taking an interest in their daily lives will ultimately benefit not only them, but also... Oh, touched a nerve, did I? I'd have thought any adventurers who dare come here would be used to conversations like this. Anyway, Bueno, I have a favor to ask. a Recently, ver, Wangsheng Funeral Parlor has been trying to strike a business deal with the Adventurers Guild. planteo la idea de With que you acting as gracias a an mis intermediary, capacidades voy a it salir would be siempre con vida. so much Que no siempre lo easier. consigo, pero que mi idea es salir con vida. Quiero decir, dentro de lo posible y factible, pero quiero decir, resucito una vez, me muero. No, da igual. Let me think what I could offer you as a reward. Or perhaps... Ah, we're looking for someone. We've asked a lot of people, but nobody seems to have a clue where they... This seems like something right up my alley. I can Vale, ¿y even por qué? inquire A ver, with the ones who no longer Paimon, ¿y speak por qué for you. alguien que trabaja en una funeraria debería saber algo? Si supiera algo sería algo preocupante. Más que nada por 2 factores. Uno, o porque, repito, si hay alguien relacionado con esa persona, que bueno, es Lumin, no hace falta llamarla esa persona, y hay algo relacionado con una funeraria con ella, puede ser por 2 posibilidades. Una, o porque esté muerta, o 2, porque básicamente hayan matado a alguien. Y no creo que sea muy agradable ni una cosa ni la otra. Al menos para Eder, personalmente. No sé, llámame You campeón. see? Helping me will be worth your while. Come on then, my able assist. When did we become your assistant? Bueno, hemos decidido ayudar, así que... Wangsheng Funeral Parlor. The ones who know... Vale, a ver, ¿qué encuentro por aquí? Vale. Qué raro, qué rápido se mueve, pero yo me muevo más rápido. Teleport activado, paso a caminar y menos caminatas a distancia. A ver. ¿Dónde? She's a weird ¿Qué one. coño haciendo la verme aventureros? ¿Por qué va a verme? Y ahora estará vendiendo. Hu Tao me You recuerda again. mucho el concepto Look, de I ser tu told propio you, jefe, we're not pero me interested in the recuerda kind of muchísimo. cooperation you describe. Come on, there's no reason to get upset. Look, one of your members is an avid supporter of ¿Cómo? our ¿Desde proposition. cuándo? Oh, since our last negotiation, I've come up with a new proposal, which I think you'll find has far more benefits for you. First things first. Wangsheng Funeral Parlor will prioritize the Ser tu Adventurers propio Guild jefe, request es que ese es el above all others. concepto. You'll Ay, Dios also mío. receive 100 of our signature wooden coffins for free, together with your first order. That's not all. Ay, pues ni We tan also mal, ¿eh? provide an Quiero decir, a ver. on-site cadaver collection service covering almost Alguna all vez regions se in tendrá que Liyue. morir de vez en Now, cuando, digo yo, we do ¿no? charge a slight premium for a very small number of especially dangerous areas, Una pregunta, ¿por qué but tiene los don't you ojos worry about that. con I esa promise forma? you, Es it's lo único que no still entiendo. ¿Es algo very affordable. especial o es típico de su familia o algo así? No entiendo por qué tiene los ojos así. ¿Tiene algún poder o no sé? No creo, de todas formas, pero por curiosidad. Bueno, I don't think you're hearing me.
Okay, all right. I get it. You want to bargain a little more, but our offer as it stands ¿Por qué no sounds hablas con quite a Catherine good directamente deal, en vez de don't you con think? ella? Quiero decir, no sé, saldría más a cuenta. Quiero decir, o sea, Catherine es la... ¿No? Pregunto. Just think about it. An adventurer's life is full of unexpected threats. It's only natural to take precautions. Mend the roof before it rains. Yeah, no. I'm not so sure that saying applies in this context. Sí, a ver... Da igual. Speaking of precautions, I'd rather focus on keeping my adventurers safe in the first place. It's Sí, time pero for una you to aventura go. nunca va a I ser have to segura, si attend no to other perdería toda matters. la gracia. Quiero decir, o sea, ¿qué hay más? ¿Por qué debería ser divertido enfrentarse a un dragón? Por Oh, un wait, hold ejemplo. on. Oh, what Quiero would decir, you o say sea, to a para mí group lo divertido discount? es 30% off for simplemente parties of diciendo 10? que me pueden partir la boca, pero en el mal sentido absoluto. Director, please, you did your best. We don't need an... If Paimon understood all that correctly, it seems like she's trying to sell them the funeral parlor services. Yeah, nothing left to do here. Rejecting a once-in-a-lifetime opportunity. It's their loss. Some things are inevitable. It's only a matter of time. Algo me pone en el contexto de que vamos a presenciar un entierro, no sé, pero alguien, no sé, algo me lo dice. ¿A dónde coño tengo que ir? A ver, arriba, ¿cómo que arriba? ¿Qué coño me estás contando? ¿Cómo que arriba? Ah, por aquí arriba. Por aquí también hay luces, no sé, por aquí, ¿cómo que por aquí? No tiene sentido. Es arriba allí, vale. Hostia, me había caído. Cuéntale rápido. The wind knows me. Dirás, esto era necesario. La verdad es que recorre la buena distancia y me hacía hilo hacer esto. Por cierto, tengo la espada del cazuelas. Y dirás, ¿por qué le pones esta espada? Pues personalmente, pues porque tenía un montón de maestría elemental que le sobraba la mitad. Y dije, pues bueno, pues porque tengo un poquito más de ataque, tampoco pasa nada. Y como no tengo la mejor espada, Into the wind. y tampoco tengo claro cuántas espadas, o sea, no tengo la espada, digamos, que creo que le vaya perfecta a Kazuha. Pero esta en particular no tiene por qué venir mal, quiero decir, o sea, sabe que vaya, no, Kazuha no es un personaje de básicos, quiero decir, o sea, al menos le metes unos combos con básicos después de cada elemental, y va mejor, yo creo, ¿no? Con el loco. Pero no sé, puede que quizás este creo que ¿a dónde coño tengo que ir? A ver. ¿Para dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido la...? A ver, imagino que será por aquí, entonces, a ver, no. Ah, vale, ya he encontrado el sitio. Menos Time mal. to go. ¿Por aquí? Por aquí. Mira. ¿Esto es la funeraria del camino? Ah. Si no me pregunto qué coño era este edificio. No, tenía... Seems like the old ways are the most reliable after all. Mung, are you done preparing our promotional materials? My apologies. I'm only about half... Trust me, they're going to work wonders. This marketing strategy has been used by Wangsheng Funeral Parlor for generations. Clients in need come to our door and write down their commissions on blank wooden tiles. Then they squeeze those inside the parlor through the crack under the La door. verdad es que Hu Tao sé que lo hace desde, personalmente. Voy a hablar sin el chiste de por medio. El concepto de la muerte es un concepto que hasta cierto punto es triste, pero hasta cierto punto es inevitable, quiero decir, o sea, a menos que sea Zhongli, pero, quiero decir, a menos que sea Zhongli, que ese es el dios más antiguo, que ha vivido 3.600 años, y Bendy, que también habrá vivido unos 3.200 más o menos, y me quieres decir que, bueno, la vejez no te importa, hombre, ahí lo entiendo, pero quiero decir, dentro de lo humano, por mucho que nos dé cosa la muerte, es algo real, es algo que existe y es algo que es inevitable hasta cierto punto. Entonces, ajustar o básicamente querer solucionar ciertas cosas es mejor desde mi punto de vista querer, por así decirlo, que se suele decir, ¿no? Arreglar tus asuntos antes, mucho antes de que te vayas a morir, que justo antes de que te vayas a morir. Porque desde mi punto de vista, así puedes tener un final tranquilo, entre comillas. Pero sí que es cierto que hasta cierto punto la idea de la muerte es algo que, claro, tú te lo planteas desde ese punto de vista, claro, es doloroso, no nos gusta pensar en ello.
Claro, Hu Tao tiene la particularidad de que acepta la muerte de manera muy, no llamarlo poética, pero de manera muy natural. Precisamente eso yo creo que es más que algo malo. Si lo, obviamente, a ver, si me pusieras este contexto en que Hu Tao fuera una asesina serial, pues vale, ahí te digo, vale, eso no es. Pero como Hu Tao es alguien que se dedica a enterrar, aceptar la muerte de manera tan natural, no solo te permite ser profesional en algo tan doloroso como es un entierro, sino también te permite indirectamente tener calma contigo mismo. El aceptar la muerte es algo que es muy complicado en las personas. Entonces, indirectamente, para mí, lo que hace Hu Tao, la capacidad de Hu Tao de aceptar la muerte, entre comillas, es más bien una ventaja más que como tal una, llamémosle, dolencia. Sé que a la I gente no le fulfill the gusta, pero requests por lo written on general es each mejor, tile yo creo, de to esa make sure forma. our clients are satisfied with the service, no matter if it. Although, it is a bit of a hassle with the constant back and forth. No, Director, I'm not asking about the wooden tiles themselves, but about the special offer they advertise. Longsheng Funeral Parlor should keep up with the times. Just think about it. If we don't attract new clients, we'll be left with nothing, won't we? Business development is a crucial element of every prosperous enterprise. I've been trying various marketing strategies ever since I Empezamos. became the director. Esta, la Adeptus, que ya no me acuerdo cómo se llama, tendré que mirar porque tengo el personaje. La abogada, que literalmente firme aquí, por favor, ya me entendéis, ¿no? O sea, contratos kilométricos que ni Cristo entiende. Luego está Zhongli, que es el tío más, debería ser el más rico de todos, pero el tío vive como un indigente. Zhongli es la oveja negra. Pero si nos paramos a pensar, está la abogada con los contratos, está juntado con el marketing, está la otra, la de arriba, la de la cámara de Jade, ni me acuerdo cómo se llama. Que con el tema este del control empresarial, ahí, rollo mentalidad tiburón suprema, ¿sabes? Control absoluto del mercado, ¿sabes? Ahí. No sé cómo se dice esto, tío. Dominio de la bolsa, dominio de las inversiones, todo esto. Si lo piensas bien, si se juntaran las tres, tanto Hu Tao como la de arriba de la cámara de Jade, no me acuerdo, como Yang Fei y como yo creo que harían la empresa más próspera del planeta, personalmente. Y ya que tuvieran a la otra, ¿cómo se llama? La no me acuerdo ahora. ¿Cómo se llamaba? A Ganyu como secretaria. Ya está. La mejor empresa de la historia. Amazon tiembla. I put up posters just like all the other shops, but the Millilith promptly removed them. Then I organized the Wangsheng Visitors Day, Well, that doesn't come as a huge surprise. and finally, ¿Qué I quieren discovered that hacer the esto para traditional hacer ways are the most armada? reliable after all. I took inspiration from the wisdom of previous directors. So now, I go from door to door looking for people and organizations willing to cooperate. Just like during our visit to the Adventurers Guild. That's what I mean by business development. The other method I'm trying is using Me the cae wooden bien, a tiles ver, as no te coupons. voy a negar que Just no. by writing things Me like cae bien. buy Otra one cosa get es one free for the holder of this tile on them. que sea ilegal. Bueno, Oye, van como 3 veces que te marco al Viper y no contestas. Tu casa está rodeada. Pélate, carnal. hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. What do Pero they quiero buy decir. and what do they Es que a get? ver, tío. Es que hay gente que la tiene como waifu y yo digo, a ver, bro. Que hay gente que sí que dice que lo he visto por internet, que es peña que dice, no, es que tiene 18. Porque le dieron una. Se supone porque le dieron una funeraria. Ok, partiendo de esa base. Eso no convierte en que me dirá literalmente 1,40 y de que tiene la voz y maneras de actuar de una niña. Personalmente, aunque tenga 18, sigue siendo ilegal. O al menos, más o menos. No te tendría un juez, pero puede que sí te ganes algunos enemigos. Pero personalmente,
desde mi punto de vista. Tiene muchas mejores waifus, personalmente. Tiene mucha más cosa interesting, ¿sabes lo que quiero decir? No sé, A ya me vuelvo solid loco. and durable Sé second que mucha home, gente lo of tiene waifu, course. creo que era uno de los personajes con más hentai de todo Genshin, o sea, una bestialidad. Creo que el que tenía más era 20. Y esto no es coña, o sea, fuentes confiables, o sea, tengo un amigo que es muy otaku que me lo contó. Y me dijo que 20 era que tenía más hentai. Y la segunda creo que era Hu Tao, la tercera, no estoy seguro. No sé dónde lo miró, pero no sé, no estoy seguro. Well, they may not Pero need it right me lo away, dijo. but they can be sure that when they do, it will still be as good as new. It won't start deteriorating before you finish doing so yourself. That's the Wangsheng Funeral Parlor quality guarantee. Interesante. All right, Mung. Keep adding those special offers to the wooden tile. I'm still not sure this will work. Oh, I get it. You think that our special offer is not comprehensive enough. It is true. I was offering all kinds of great benefits to the Adventurers Guild because they are new, but in doing so I neglected my old clients. You're right. It's unfair. Let me do some market research. Wait here, my faithful assistant. I'll be back with you in a moment. Shouldn't ¿Cómo take era? too long. Bueno, mejor me callo. Iba a hacer el chiste, creo que se llamaba de toro, ¿no? Lo de investigación del mercado, mirar valores y todo esto. Me imagino a Hu Tao y rollo. ¿Por qué Hu Tao es mejor inversora que...? Me imagino a Hu Tao, rollo. El anuncio. ¿Por qué Hu Tao es mejor inversora que Ganju? Porque Hu Tao utiliza eToro o algo así, ¿no? ¿O cómo? ¿Era eToro? No me acuerdo el nombre de la... No me acuerdo. Me estoy fumando un porro. eToro era otra cosa. No estoy seguro. Mejor me callo, tío. I told you we're ¿Cómo not era, your tío? Me assistants! equivoco quizás de anuncio. No estoy seguro ahora si me he equivocado de anuncio. No, creo que era de toro, ¿eh? No Guess estoy we cuando got nada, dragged into somebody else's Déjame callar. Bueno, que tenemos una misión, ¿no? Vale, a ver. Tengo que hablar con el panel. Ah, no, pensaba que era un nombre. Vale, lo siento. You must be the director's new hires. Not us! We're just very curious about Wangsheng Funeral. Well, I wouldn't get too curious if I were you. Too much knowledge isn't good for ordinary folk. Me pica la curiosidad por la gente zumbada. Quiero compararme así quién de los dos está más zumbado, si yo o los demás. The director is tactful when it comes to what should and shouldn't be known. Her? Tactful? Porque todo Cristo la plantea como si estuvieran... A ver, no creo que esté zumbada, creo que simplemente tiene un punto de vista raro, no creo que sea tanto como para compararla con una zumbada, quiero decir, no sé, a ver... No sé, a ver, no creo que... No creo... Bueno, a ver, Kazuha para abrir las puertas las tienen que... A ver, ¿qué importaría abrir? We should get going. En la misión, Let's tenía que go hablar find a Hu 3 Tao. centímetros. A ver... That's settled then. Write it like this. Wangsheng Funeral Parlor Bumper Sale. Buy one, get one free. Buy I love it. Better than all that lifeless brochure stuff. We want people to feel warm. But, Director, isn't Lifeless the name of the game in this industry? That's old hat. We're opening up new ground. Why does Wangsheng Funeral Parlor need to open up? Poor guy's giving up. Right, we should get going. I am not letting new business escape us. We? As in us. Who else? Do you see anyone else around here? Oh, well, you probably wouldn't see them if there was. Stop adding little afterthoughts like that. Keeps people out. Bueno, pero... bueno, hablando de eso, Hu Tao... A ver, no sé si esto está confirmado por el canon, ¿vale? Porque no tengo ni puta idea. Pero Hu Tao es medio clarividente, ¿no? O sea, a ver, clarividente no sería el término. ¿Vidente creo que se llama? ¿O invidente? No, invidente es que no puede ver. Vidente creo que es... Vale. Creo que Hu Tao es medio vidente, ¿no? O sea, puede ver a los fantasmas, los espíritus y todo esto, ¿no? Just a joke. Justamente Sorry. según el lore dio un Everything you viaje see y is todo esto, everything ¿no? that's De que se present. convirtió... For the moment, at least. Que consiguió comprender el tema de la muerte y la vida, ¿no? Algo así.
Es como que al dar el viaje él comprende que su abuelo había... Bueno, creo que era su abuelo, ¿no? Que ahora vivía en paz o algo así. Hu Tao entiendo que no siente dolor por las muertes de los demás porque entiende que ellos siguen vivos indirectamente, o sea, como espíritus. Y es la única que lo entiende porque es la única que los puede ver o algo así, no estoy seguro. Lighten up. The way I see it, people make death scarier than it really is. What people truly fear about departing this world is suffering and regret. To deal with the trauma, they let their imaginations run wild with notions of ghosts and evil spirits. Oh, baseless fantasies. What we've ended up with is a topic that people are morbidly afraid of talking about. If I don't broach the subject, then Wangsheng Funeral Parlor won't be long for this world. Oh, more approachable and appeasable than you'd imagined? I wouldn't say that. Alguno que otro sí. Let's just say at least A it ver, didn't entendemos hurt por us. fantasma los amigos y más. A ver, el que se montó en el Eva 01 y me intentó apuñalar con su puño taladro, la verdad es que no era muy amable, que digamos. Pero... ¿qué tenemos por espíritus? Aparte de eso, los amigos imaginarios de Venti creo que no eran espíritus. ¿Y qué otros espíritus hemos visto? Creo que había uno que otro más, pero no me acuerdo dónde ni cuándo. ¿Cuáles eran, tío? ¿Alguno he visto? Sí, lo sé, pero... alguno que otro quizás sepas un poquito. Si oís algo, es un taladro que están haciendo obras. You must have come across a particularly ferocious entity. En un momento, How should I put this? Most spirits are incapable of harming ordinary folks. A ver... The job of Wangsheng Funeral Parlor is to guard the border between life and death. One component of this is correcting O sea, que notions of aparte de death and ser the funeraria afterlife that también people son may hold. exorcistas o como va Simply esto. put, for those unable to see the border, they're best kept as far away from it as possible. O sea, que los espíritus no son malos. A ver, dependiendo de qué espíritu, dile eso a Shenhe y al espíritu que se la intentó comer cuando solo tenía 5 años. Pero... sí, a ver, bueno, eso no era otro espíritu, eso era más bien un demonio, pero bueno, más o menos. So for ordinary folks, the best case scenario is ignorance of all Yo creo que matters con Hu Tao me concerning sentaría spirits in the afterlife, or even filosofear. better, No sé por qué, a belief that none of it exists. sin ninguna paridad rara ni nada por el estilo, quiero decir, pero me sentaría a hablar de paridad. Bueno, eso no es nada, eso es que he apagado el ratón del teclado. Me sentaría a hablar de la vida y la muerte, no sé por qué, me sentaría a filosofía. Hablemos de cualquier paridad. Tomando té ahí, ¿sabes? No sé. Es curioso. Then Qué bien. you really don't have any excuse for spooking the heck out. You make it sound so abominable. I'm just trying to get them to see the humor in it all. I never thought you'd be such a bore. Never mind. If you stick by me, everything will become clear. All right, let's get going. Follow me. Director, wait. What about Big G? Big G? Who's that? Oh, nothing. Just something Mung's been pleading with me to take care of. Should be a piece of cake. Where are we going? To visit an important potential client. I'll lead the way. Importante, vaya, algo me dice que esto... Niños, tapaos los ojos, por favor, aquí se puede poner una cosa muy turbia. O sea, creciendo potencial, ¿partimos de la base de que es viejo o partimos de la base de que no es viejo o está enfermo? Algo me dice que esto va a ser cuanto menos raro. No te digo que no entienda apuntado, pero personal... Hostia. Sorry. Hello, I'm Hu Tao, director of... Okay, so why would someone from Wangsheng... Nothing major. How are you feeling these days? Any aches or pains? Hostia. Hu Tao. Me cago en... You shouldn't ignore them, by the way.
Very often they're an omen of something terminal. When we're healthy, it's easy to forget the crushing fragility of life. So, aches and pains, best to keep an eye on them. Yo habría tenido más tacto, pero bueno. What are you getting at? I'm in great health and enjoying life very A much, ver, thank you. personalmente, sin dejar de lado la falta de tacto de Hu Tao, dudo mucho, porque aproximadamente estarás entre los... medirás 1,70 y estarás entre los 90 y 80 kilos, pero... Ese es otro tema. Pero yo personalmente considero que lo de disfrute de buena salud no es tan... Go and find some other poor soul. No, ya te digo yo que muy buena salud. Te lo dice What's alguien wrong with a few earnest health tips? con ojos. Te lo Paimon puedo thinks it's asegurar. because they're coming from the director of a No parece funeral disfrutar de parlor. ninguna salud. A ver, yo personalmente no tendría más sentido en vez de hacer... Es que, claro, a ver, las funerarias en la vida real no hacen encargos por anticipado. A ver, pueden hacerlos, creo, pero lo general no viven de los encargos por anticipado. Las funerarias hacen es vivir de los encargos en el momento. Claro que desde ese punto de vista me está haciendo más de psicóloga, bueno, psicóloga con poco tacto, más que de una presidenta, directora de una funeraria, pero bueno, personalmente... Pero bueno, no sé. A ver, ¿qué hay por aquí? No sé si por aquí hay algún cofre. ¿Hay algún cofre por aquí? Un momento, estoy pudiendo. Se está moviendo. Vale, pensaba que no se movía bien la cámara. Parece que va un pelín lento, me lo parece a mí. No, parece que no. Voy a desviarme un momento. No, por ahí no hay nada. Era por desviarme un momento y ver si por aquí podía haber algún cofre. Pero parece que no. Vamos a volver a la misión. Ahora simplemente desvío de un momentito. A ver. Voy a intentar volar directamente hasta la funeraria, que creo que está ahí abajo. Funeraria, creo que es eso de ahí. Magnífico truque, Kazuha-san. Vaya, no había... Pensaba que había menos altura. ¿Cómo? He dicho, ¿a dónde coño tengo que ir? Pensaba que tenía que ir a la funeraria. Ah, no, tengo que ir aquí. Oh, vale. A ver, me das un momento. Que por lo visto estoy gilipollas hoy. A ver, teletransporte, por favor. Oye, ¿alguna vez os habéis preguntado si alguien se podría morir rollo en medio de una esta teletransporte? Entiendo que no. Porque esto no es teletransporte estilo Star Trek. Es más bien una especie de teletransportador estilo dimensiones, ¿no? Es como Doctor Strange. Ahora es un portal y luego hay un conducto que lleva a otro portal. Pero... O sea, no es estilo de esto que te desintegra, o estilo... ¿Cómo se dice esto? Estilo Zelda que te desintegras, o estilo Star Trek que te desintegras y es como... que cada molécula de tu cuerpo se va a otro punto y se reorganiza. A ver, ¿no era aquí donde yo tenía que ir? Voy a ver si es que no estoy navegando la misión. Navegar. Estamos siguiendo un banquismo absoluto. Ahora va, espérate. ¿Se mete aquí dentro? Adiós, no tengo interés en hablar ahora. Entrar al lío, ¿vale? Creo que es esto. Me encanta como Kazuha escala antes de entrar en la puerta. Yo por un momento digo, tenía que ir a la funeraria, pero va a ser que no. ¿Estará aquí John-Lee? Anda, mira tu por dónde está ajustado. ¿Cómo que? Pero no era aquí dentro. A ver, que me ponga en contexto un momento. Ah, que está detrás. O sea, que está... Como yo coño accedo. Ah, está arriba. No, no creo que no está, ¿no? O es que sí que hay segundo piso. Esta zona no hay segundo piso. Me parece que sí que hay una especie como de conducto. Espérate, ¿se ha ido al banco de los Fatui? Que el banco de los Fatui estaba por aquí, ¿no? O me fuma un porro. O sea, se ha ido al banco de los Fatui y me lo parece a mí. Esto no va a terminar mi mierda. ¿Hacerte? A ver, Kazuha, coño. La madre que te parió, Kazuha, la madre que te parió. ¿Por qué tienen que hacer que los barandillos sean tan... O sea, me encanta que...
yo rezo para que algún día en todos los juegos pongan putas barandillas. En juegos, no sé si los habéis jugado, pero no hay putas barandillas. Cuando pongan barandillas en todos los juegos, seré alguien tan feliz. Y luego, cuando pongan esas barandillas, y no sé, como en el Zelda, como en el Genshin, como en el Monster, o en cualquier de estos juegos, donde las barandillas son equivalentes a absolutamente nada, porque literalmente las puedes literalmente saltar con simplemente seguir dándole al botón de seguir hacia adelante, seré aún más feliz. ¿A dónde coño se supone que tengo que ir? A ver, espérate, subo ahí arriba. Está aquí arriba, cosas. ¿Cómo está aquí arriba? A ver, calcula más o menos. Si yo estoy aquí, debería estar aquí, o sea, en la otra punta de por aquí. No, aquí no, estoy pasando. O sea, ¿dónde coño está? A ver, calma. Joder, es que le doy. A ver, para atrás. Eso es lo primero. Segundo. ¿Dónde coño está? Hostia, mira aquí. ¿Has escondido un poco And you más? are Hello there. Would you be Wangsheng Funeral Parlor. So you're out here looking for new customers? Don't you think this might be a bit of a crass? hardly? Isn't this the fashion these days? Bring the service to the customer. I'm not sure it's every service that falls into that. Anyway, please bother someone else if you... Another failure. Still, not the end of the world. I'm curious. Does this approach ever work out for you? A ver, si me planteas que el método funcionó durante la guerra de los arcontes, donde gente moría prácticamente a diario, porque literalmente fue la guerra más jodida de que ha vivido Teyvat en toda su historia, pues oye, quieres que no, te lo compro. Te lo compro, es que hasta yo aceptaría eso. Porque a la mínima que literalmente muera el dios que te protege, la onda expansiva, ya lo vimos en la misión de Zhongli, que creo que la tengo grabada, pero no sé. La tengo grabada, pero no estoy seguro si la subí. Creo que la tengo grabada, tengo que mirar. Pero no sé si la tengo en este ordenador o en el otro. Creo que la debería tener grabada, pero no estoy seguro ahora. ¿La subí quizás? Creo que no. O sea, quizás la monté. No, ya lo miraré. Tengo que pensar muchas cosas, tío. En la misión de Zhongli os voy a hacer un mini spoiler. No os voy a decir el cómo, porque tampoco tendría gracia. Pero básicamente en la misión de Zhongli se descubre que los dioses básicamente cuando mueren son como bombas nucleares. No voy a decir nada más. Pero básicamente es eso, un dios cuando muere explota. O básicamente es como que su onda de energía es muy bestia. Entonces, para allá. A ver. ¿Dónde coño se mete? A ver, mira aquí. Su puto divino. Quiero decir, o sea, el señor, o señora, perdón. I know your face. The Wangsheng Funeral Parlor. Don't apologize. Get to know us. We've got a new sale going on. Ever hear the saying, out with the old, in with the new? If you keep talking like this, I'll have to call the Millilith. No. Okay, but Wangsheng Funeral Parlor, we... You really don't give up, do you? Are you trying to make me feel better? Thank you. Seems you understand me far better than most people. Not really. This is A just ver, getting really uncomfortable. quizás Aether esté más cerca de la muerte a diario, pero no sabría qué decirte. Business development? Is that what you see this as? Surely you don't think all that was business development? Then what was it exactly? No. The business development ended after the discussion with the Adventurers Guild. I was helping to find somebody for Mung. You remember Big G? As it turns out, the Big G that Mung is looking for is a ghost adrift in the mortal realm. The three we saw just now were all people I suspected of being followed by Big G, but having seen them, I didn't sense the presence of anything otherworldly. So we just had a quick chat, Pero ¿cómo and va I esto? left Lo it at siguiente that. rollo, si percibo el ki, o sea, ¿por qué aquí todo el mundo percibe el ki? Entre Kazuha y el sonido del viento, entre... Luego el otro, ya no me acuerdo cómo se llama, ¿cuál era el otro? O sea, había
Razor que olía la sangre, esta que ve los fantasmas o percibe las presencias paranormales. O sea, no se justifica en ningún momento. A ver, se entiende, se sobreentiende que es lo que en las culturas asiáticas se llama ki o chi, todo esto, pero realmente nunca se explica. O sea, se entiende que Kazuha de alguna manera también percibe cosas como... Aquí lo llaman, creo, al menos lo que hace Kazuha y lo que hace Razor. Lo que hace Razor creo que no sé si es puro olfato, pero creo que lo que hace Razor y lo que hace Kazuha lo llaman sentir el viento o algo así, o oír la voz del viento. Pero nunca han explicado qué se supone que es eso de oír la voz del viento. O sea, podría hacer una teoría, pero desde mi entendimiento, oír la voz del viento hace referencia a que el viento es el conector universal de Teyvat. O sea, quieras que no, en un sitio puede haber nieve, en un sitio puede haber calor o lo que sea. Pero en todos los sitios siempre hay viento. Y como el viento es la comunicación común en Teyvat y Venti, creo que se podía transformar en viento, ¿verdad? O sea, podía como convertirse en viento y hacer como medio omnipresencia o... Sí, omnipresencia creo que se llama. Omnisciencia creo que también, pero creo que también es como más omnisciencia. O sea, porque Zhongli es más omnipotente, pero tanto Venti como... Venti es tanto omnipresente como omnisciente, pero no es omnipotente. Zhongli es bastante más omnipotente y Shogun también. Entonces creo que dentro del lore lo llaman como oír la voz del viento o algo así. O sea, porque Kazuha decía que oía las de estas del viento. Creo que la que estaba ciega en Mondstadt, que ya sabéis quién es, la que va con la venda en la cara, también decía que podía oír la voz del viento. Y creo que Razor también podía oír la voz del viento. Pero en ningún momento se explica qué se supone que es eso de oír la voz del viento. O sea, supongo que hace referencia a que el viento es la comunicación universal, que es lo que acabo de explicar ahora. Pero no se llega como tal a decir tal cuál es el contexto, porque se explica que sí, es como que puedes saber entender lo que te rodea, incluso de una manera más, como si fuera un sexto sentido. Es lo que hace razón al poder percibir el peligro, o lo dice él, oler el peligro, o que también lo puede oler la sangre y todo esto. Lo que hace Kazuha también de que puede oler las cosas o puede escuchar la voz interior de las personas y todo esto, percibir la energía tataragini, creo que también lo llamaban, así no me acuerdo muy bien. Y Hu Tao esto de que puede ver los fantasmas. Pero la verdad es que es raro, porque en ningún momento durante la serie se le da una explicación. Se entiende que son cosas distintas, pero es que yo lo veo como algo bastante más similar, ¿no? Entre sí. Why didn't you say so? Paimon thought you had some kind of sixth sense for, people in declining health. Huh? What would I need that kind of ability for? I'm no doctor. Were you seriously hoping that the director of the Wangsheng funeral parlor was going to start Paimon was trying to subtly imply that... never mind. Paimon wouldn't know how to explain subtlety in a way you'd understand. Well, let's leave that for now and head back to Wangsheng funeral parlor. This Big G matter is very closely linked to Meng. Pero entonces sí que puede percibir las energías espirituales, o sea... Pero es que esto es lo que yo no entiendo, o sea, ¿es lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Lo que hace Kazuha y lo que hace esta son cosas distintas o es lo mismo? Quiero decir, o sea, yo lo veo como lo mismo, quiero decir, o sea, solo que cada uno especializado en una cosa. Kazuha puede percibir las presencias físicas y puede escuchar como la voz interior de las personas, saber como cosas de ellos, es como una especie de clarividencia. Luego estaría Razor, que percibe el peligro, pero esto se justifica entre comillas con que ha vivido con animales, entonces... Y luego Hu Tao, que percibe los espíritus, pero creo que es como lo mismo, pero es como... Aunque sea lo mismo, enfocado en disciplinas distintas, creo yo. Comprendo bien, ¿no? I'm back. I see. Well, I'm just sorry for the trouble. Who is this Big G anyway? I guess I should start at the beginning. My home was in the vicinity of Wuwang Hill. In my youth, I had a good... Big G was one of them. We were the best of friends. Inseparable. I've never forgotten. Too many memories, I suppose. I often return to Wuwang Hill. But recently, after one such visit, I started to feel strange. Now, every night, Big G, I can't help but wonder.
Did I disturb him somehow? Perhaps. I don't have proof, but I can't stop worrying. A ver, llámame I loco. get Pienso more que anxious. eres tú, How would I literalmente. A ever ver, come to terms with my sí, childhood pero el friend espíritu no debería becoming estar an evil pegado a él. spirit? ¿Por qué no lo han examinado? Bueno, vamos, que no voy a hablar de eso. That's why he joined Wangsheng Funeral Parlor. In place of a salary, I'm helping him deal with this matter. And in fact, what Meng has said is entirely plausible. Spirits on occasion do find a way into our world. But as for Llámame evil amigo que spirits, estuvo a punto de I think apuñalarme you're con scaring un yourself. Even I puto have only bicho encountered volado. malevolent forces a handful of times. Creo que, bueno, luego os contaré una cosa de Are esa you pelea sure porque there's fue no bastante danger? interesante. No, no sé si fue I en couldn't esa, creo bear que for fue him en to go otra, around pero harming ya lo people. contaré. You see what I mean? Look at the state of him. If we can't find Big G, it'll eat away at those people we found today were all— Wong Hill, childhood friends? Seems like we're out of leads. Sorry, excuse me. Is this Wangsheng Funeral? My name's Lo Chun. ¿Qué cara I've pone de had golpe this ahora, puta? awful Joder. feeling recently, like something ahora staring at me. Soy emo, no me jodas. Some of my friends and I went to Wuwang Hill the other day on a dare. After I returned home, I fell ill. I've been having recurring nightmares, but I think that it's a curse, right? Say no more. There's no doubt it's a demonic curse. You believe so too? That it's just like they say in the tales told. The El vengeful tacto spirits of the gods who personificado. fell in the Archon War Magnífico. return to cast their evil curses upon mortals. A ver, tampoco creo que And sea if the eso. curse isn't lifted, it will Si burn eso through fuera, the estaría body, muerto. laying waste to flesh and bone. Oh, what a... The symptoms I'm having are just like... Wong Hill? Relax. No, I don't think it was a curse. It was probably just Big G. Hold your horses, both of you. There's no need— Isn't that exactly what you like to do, though? Wangsheng Funeral Parlor specializes in demonic stuff like this, right? Help. All right, don't panic. Leave it to me. You've come to the right person. However, in order to lift the curse, we need a suitable location. And come with me, my trusty assistants. I guess I'll come too. Help him make the preparations first. The incense exorcism, the one I taught you. When you're ready, come and find me. Once we've finished with this, we'll get back to the Big G matter. Okay, I guess. Right. Let's— ¿Qué hay que hacer? ¿Qué coño tengo que ir yo ahora? A ver, por favor, señaliza. La madre que parió. Me he equivocado, perdón. Si pase batalla, señalízame bien. Yo pasé batalla. ¡Está bonito! A ver, calma. Creo que ya se me ha ocurrido un perfecto título para este episodio de misiones legendarias. Porque he decidido que aunque de esto creo que voy a intentar subir la máxima posibilidad de misiones legendarias del juego. No sé si las voy a subir todas, pero creo que es una especie de miniserie. Bueno, la cuestión, que creo que lo voy a llamar a este episodio, lo siento, te vas a morir. No sé por qué, pero me hace gracia. ¿Para qué venir aquí? So, what mysterious— No ritual at all. We just need to kill some time. Eh? Wait, you didn't take all that vengeful god's curse stuff seriously, did you? They were eradicated. You saw those two. One thinks he's been cursed, and the other one believes his friends turned into an evil spirit. It's hard to reason with them. Now you see why I believe that ordinary folks should be kept in the dark. I've seen too many people lose their senses on account of things like this. If you want to calm them down, you need to convince them with some— And the best way to do that is to make a great show of destroying the boogeyman they believe in before their very eyes. Sounds like that might work. If you were trying to cheer up a few words. You're onto something. After all, we're only afraid of what we don't know. Because you can't fear
guarantee that telling an ignorant person the truth will improve the Pero existen los situation fantasmas, o instead sea, of a ver, fantasmas exacerbating it. existir existen. O sea, que, al menos en Genshin, quiero decir, o sea, What I no, can no do en is Genshin. pretend to pull back En anyone Genshin los who fantasmas believes their existen, time o is sea, nigh. a mí uno estuvo But a punto since de the apuñalarme curse is con un puto de imaginary, las timpas. our O sea, fix bueno, will also be un puto make-believe. gigante de las ruinas. Quiero Makes decir, o sea, sense. But mm, why wouldn't... Do no you know the entiendo el history concepto. of the Yaksha? They once fought against the ancient gods. They fought brilliantly in a battle that engulfed the whole world in darkness. Although that resentment turned into a pestilence spreading amongst the ordinary, the plague took the lives of many, which only furthered its spread, as the dead were... Then someone discovered how to prevent it from spreading, purify the air, and burn the bodies of the deceased. The pioneers... Paimon didn't see that coming. Really? Yes. Anyway, it took many years, but eventually the plague was completely Sí, eradicated. claro, los Jaxas se mataron entre sí We've al dealt with final. similar phenomena multiple times throughout the ages. Each time we successfully restored the balance between life and death. To sum it up, we are gatekeepers, guarding the border for the sake of both the living and the dead. So when I say this curse is just a figment of the imagination, I say it with more Pero certainty than entonces el most. que está maldito, a ver, Anyway, entiendo que let's simplemente wait a es bit un more and get ready for espíritu, this. ¿no? Entonces no entiendo. Ah, you're finally here. Creo que No, será simplemente look un here. espíritu, This device entonces, is ya used to no drive es away. un... A But ver, don't worry. ya The imaginaba que un traveler dios here is demoníaco a no debería seasoned ser warrior esto, and will assure pero... our safety. Oh, right. I Pero yo forgot to pensaba tell más you. bien que no sería un dios demoníaco porque ya It'll be debería estar fine. muerto si hubiera posible esos bichos. O sea, recuerdo que Shenge estuvo casi a borde de morir. Bueno, Shenge no murió porque es medio especial, Will pero... that really solve my problem? Trust the director. She might look like a weirdo, but she's serious. How can you call me a weirdo? I mean, wouldn't you say it's more charmingly naive or disarmingly All right, let's get down to business. A ver, señaliza que tú estás... ¿Cómo que estoy en el área? Ah, entonces, bueno, protege la mano. ¿Mm? Ah, Is it really possible ok, to vale, no hay materialize problema. the curse? Sin problemas. Bueno, mi imagen será disculpas. Esto va a ser un pelín doloroso para ustedes. Lo reconozco. Soy conocido como el espadachín mugriento. Porque si te ocurriese algo patético, pues me hizo gracia la primera vez que lo escuché. O sea, es como algo trágico, ¿sabes? O sea, son las que le ponen apodos súper guapos, rollo. Es conocido como el puto madre. A mí me hace más gracia la idea de pensar un apodo más estúpido. Te mueres ya. Aguanta. ¿Qué haces? Maldito conazo. A ver, tú. Por un momento pensaba que estaba viniendo. Voy a intentar darle un par de estos y estos. Vale, va a ser que literalmente la voy a cagar si literalmente el bicho sigue aquí todo. Que mate a ver esto. Chica, aguanta, joder. Este se ha vuelto una esponja, literal. Let's play, play. Bueno, haz lo que puedas. Cuidado, 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 cuidado. Bueno, la de Jefe le ha quitado bastante vida. Hostia. Más crítico. ¿Cuánto queda? ¿Quién queda? Coño, ¿qué queda este? A ver tú, Margarita. Te voy a explicar cómo se hace esto. En mi pueblo se llama te voy a asesinar. Reacciona rápido. Este le va a meter. Estate más atento a mí que al bicho. Sí, te lo recomiendo. Cuando no sé el bicho me refiero a la pieza esta de... que le está dando esta vida. ¿Alguien más? No. Lo tomaré como... How are you feeling? Did the curse leave your body? Yes. I feel more invigorated. I Si can't alguien se puede... express how grateful I am for your Si alguien and se puede Traveler's... sugestionar hasta ese punto... Great. In which case...
this exorcism device? People like you wouldn't recognize it, but it's just an old ley line monolith deceptively effective at attracting monsters. And those were real monsters, not a manifestation of your curse. So riddle me this. If I didn't do anything to lift the curse, then what's the cause of your sudden recovery? The curse wasn't. Then why was I sick? Well, you caught a cold, ate something bad, or just scared yourself sick. It's anyone's guess, but I'm leaning towards the last option. Wouldn't be the first time in my career. How unexpected. I also didn't expect that, but still. Don't mention it. I found a way to deal with your fears this time, but I can't. Life is short. Enjoy it. Wow. I shall head back. I feel relieved to see that it wasn't Big G's doing. Well, since we are done with the matter at hand. I believe that won't be needed. He found us first. Big G? I didn't mean to bother you. Este sí que es de verdad. This is Big G. He's just a child? Well, he is a spirit. It's quite normal that he looks just like you. That's not what Paimon and... Let's bring him back to Wangsheng Funeral Parlor. O sea que Hu Tao no los ve, pero sí que los puede sentir. Entiendo, ¿no? O sea, es como lo que hace Kazuha de... O sea, aquí la gente no ve, o sea, es como que sienten la energía. Es un poco raro. O sea, toda la historia de la humanidad, que siempre que se ha hecho una película donde estilo Constantino o algo del estilo, siempre se ha dicho que los espiritistas los pueden ver, pero no como tal que los presientan. A ver, sí que es cierto que si nos paramos a ser más de estos, por ejemplo, en series como creo que es... no sé el nombre ahora. La de la niña esta que veía fantasmas, ¿cómo se llamaba? En una serie anime. ¿Cómo se llama la serie? No me acuerdo. Donde salía la chavala esta que era como medio emo, que tenía el pelo pues... Siempre se explica que hay como diferentes grados, ¿no? Pero eso solo lo he visto en esta serie, no lo he visto en ninguna otra. Supuestamente todo el mundo que ve fantasmas según Constantine y todo esto los ve y los ve. No hay diferentes grados. Como los ves o no los ves. Paimon's not even sure what's going on anymore. Actually, I'm not surprised in the slightest. Remember what I said? There's only so many evil spirits in this world. It was a twist of fate that made him leave Wuwang Hill in the first place. Now, for some reason, he... This explanation sounds a bit far-fetched. Actually, she pretty much summed it up. Huh? Don't ever question my professional... I just wanted to check up on my friends. That's why I came to Liyue Harbor. I promise I wasn't up to any mischief. I never wanted to scare anyone. A few days ago, some people came to Wuwang Hill on a dare. I heard them saying they could... It must have been poor Lochung that you followed. Maybe he didn't notice you, but he could still feel your presence. I was discovered? Well, I assume so, otherwise he wouldn't have been scared half to death. Yeah, Hu Tao and Mom were searching for you all over the place. Well, that's because I couldn't find them. It's my first time in Liyue Harbor. Now that you mention it, Big G always had a poor sense of direction. When we were kids, he'd never go down the hill by himself. We always had to lead him. So, all of this was just because... Es curioso que literalmente Hu Tao se exorcice espíritus que se pierden por ciudades y yo ya he tenido que exorcizar a uno que poseyó a un puto monstruo de las ruinas que intentó perforarme el pecho. I Cuanto menos... can't. It's too high for me. I'd get... That's right, yes! He used to be so afraid of heights that he wouldn't even so much as look down the hill. You haven't changed a bit. I knew I wasn't supposed to show myself to the living, and with so many people walking around Liyue Harbor, my only I wouldn't have found you if it weren't for the ley line monolith's call. O sea que todo el mundo puede I'm ver so los relieved that espíritus. you haven't Entonces, become an a evil ver, spirit. no entiendo cómo se supone que va esto. ¿Aquí todo el mundo puede ver a los espíritus o solo
X persona. Porque si aquí me pongo a analizar, Hu Tao supuestamente puede verlos, o bueno, sentir energía espiritual, no tengo muy claro qué se supone que va, pero creo que ese sería el concepto. Aether es especial, o sea que como tal Aether es... Aether es Dios, o sea, quiero decir, Aether puede hacerlo todo, quiero decir, o sea, Aether es por X o por Y, puede hacerlo casi todo, bueno, casi todo, no todo, pero casi todo puede hacerlo. Y después pues es el amigo, entonces entiendo que lo podría ver, pero entonces entiendo que todo el mundo lo puede ver, pero Hu Tao, a ver, entonces entiendo que Hu Tao lo que hace es sentirlos, o sea que todo el mundo como tal, por poder, puede ver un espíritu si este se muestra, pero Hu Tao puede verlos sin que se muestren o puede sentirlos sin que se muestren. No entiendo mal. Sé que le estoy dando muchas vueltas a eso, Like I pero es que said, me don't explica mucho ever lo que doubt le my son las habilidades professional de cada instincts. personaje. Fuera del lore, No, fuera all del you have to do juego, is digo, dentro escort del this lore. lost child. But he just said he wanted to visit his friends. Apart from me, there's also Little Wu, Moo Moo, and Song's. Well, if that's the case, we can't let him down. We'll ask them all to help us prepare a farewell ceremony. Mung and I will escort Big G back to Wuwang Hill. They're all friends. Can't we just go there all together? Or maybe we can take Big G to them. That's not a good idea. I wouldn't want ordinary folks to become superstitious. The less they know, the better. So be careful what you say when you collect the keepsakes. Are we really going with Hu Vale. Tao's plan? ¿A dónde coño hay que ir ahora? At least by keeping things... Papá. Mi capacidad de orientación es nula también. Comprendo al niño, pero comprendo al niño. Comprendo mucho al niño. Ah, no, que ahora hay que ir a reunir. A ver, Hu Tao, por favor, sé cuidadosa en eso. Oh, you. Sorry, I won't be needing the funeral parlor's services anytime soon. Yes, we grew up together. We still... I don't know why he's... But he must have had his... Did he tell... Yeah, he did. Just, you know, theoretically speaking. We're just being hypothetical here. I'd cook something for him. I can make it for you, if you bring me some Jueyun chilies. I'm sure... Joder, bro. Yeah, Ahora tengo que just give hacer Dumpa Lumpa de cada uno de los tres amigos. No me jodas. Jueyun chilies A are a ver, los common... chiles los tengo que tener por cojones. Decía yo. Joder, me habría jodido si no tuviera chilis. Que a ver, que tampoco farmeo tanto como todo el mundo, coño, pero... Para no tener chilis habría sido para matarme, Great. tío. I'll get started Yeah, up por when favor. everyone's ready. O sea, que esta partida ya la entiendo. Voy a tener que hacer de un pa de todos. Y aparte de hacer de un pa de todos, voy a tener que... Yo qué sé, tío. Pues, ¿a dónde coño tengo que ir ahora? Cuidado que no estoy en la zona. Tengo que ir por aquí, creo. Creo que ahora tenía que ir a ver a la mujer, ¿no? ¿Qué hizo? No se puede. Gracias. No se agarró la puta viga. A ver... Ven por aquí. A ver si encontramos algo. Vale, a ver, ahora... Oh. Tengo que ir a buscar ahora al otro. Pues no era más sencillo de ir llevarme a buscar directamente a la chica y luego ya iba a buscar al otro desde arriba, que simplemente creo que era escalar. Bueno, aquí es bajar, pero... No sé. A ver, tú, por favor, lo de algo rápido. Esta parte ya me la Mom entiendo. told us about... That's true. It didn't take long, Esta parte but ya la I know entiendo. there's no... O sea, So, voy a tener que hacer un pa de todo, ya verás. everyone hears the name Moo Moo and thinks I must be dim-witted. I know... Here. Voy a tener que escuchar... For me, it's a memento of... So, having... I see. If it's stung, I've got an errand to run. Esta parte de aquí I'll donde come... tengo que hablar con cada uno de nosotros, la verdad es que me da bastante igual, personalmente. Quiero decir, o sea, toda la parte importante de la misión ya era, o sea, quiero decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué se supone que busca Tony para pedir un recuerdo? ¿Cómo que busque? ¿Qué cojones me estás contando? ¿Cómo? Esta parte es más innecesaria, tío. Esta parte es jodidamente innecesaria, tío. Es muy innecesaria. Reminiscing about Our hometown was complete. They've just been telling... I make artists a few days ago. I've already... Seems like you already know... A ver, ¿qué se supone? Amistad. Guíame. ¿Dónde coño se supone que tengo que ir?
Tío, has hecho... No, que no quería hacer eso. A ver, espérate. A ver. Dame un segundo. Pero ahora, ¿por qué coño me manda el quinto pino, tío? Bueno, tampoco está en quinto pino, pero es que Liyu es bastante... O sea, en comparación con Inazuma, Liyu, la propia ciudad, es bastante más recovequera, o sea, tiene más recovecos y está más conectada, es un pelín más grande. Yo creo que con diferencia, o sea, yo creo que Mondstadt es la única que tiene, después de Liyu, es la segunda más grande, yo creo, Mondstadt. Y Inazuma, lo que es la ciudad, es bastante más pequeña. O sea que, claro, es que... Entonces, ¿qué coño? Aquí te pierdes con una puta facilidad. Es con una puta facilidad, tío, porque entre esto, en que está compuesta por dos ciudades, porque está compuesta por la zona de tiendas y encima está compuesta por la zona así, rollo, que encima tiene un montón de tejados y que está conectada por un montón de puentes y todo esto, te pierdes. A ver, personalmente yo me pierdo. En la Zoma no es tan así porque, coño, dices, bueno, hay un único camino y si lo sigues, puedes ver casi todo lo de la ciudad. Que sí, habrá algún recoveco que no lo verás, pero coño, no es tan pronunciado. Aquí literalmente te puedes conectar casi por cualquier sitio, quiero decir. La ciudad de Lillo es gigantesca en comparación con lo que es Inazuma o Mondstadt. Quizás Mondstadt también es bastante grande, porque Mondstadt, pues, bueno, tiene pues esto de que tiene un par como de cosas que intentan ser como barrios, pero más allá de eso, pues no tiene nada más. O sea, quiero decir, la ciudad de Mondstadt, la segunda más grande, pero aún así sigue siendo pequeña en comparación. Ni coño tengo que ir ahora. ¿Dónde coño es eso? Aquí abajo, hostia. La ciudad de Mondstadt sigue siendo pequeña, pero es menos pequeña que Inazuma, yo creo que con diferencia. Más pequeña que Inazuma, pero con diferencia. Aún así, de todas formas, creo que la que a futuro podría ser de las más grandes. Yo tengo esperanza, pues, es Yesnaya. Más que. Y sé que estoy hablando de Yesnaya sin que haya salido Sumeru, ¿eh? Pero yo creo que Yesnaya va a ser de las más grandes con diferencia. A pesar que no tenía que hacer nada aquí, tenía que hacer eso. Personalmente creo que la de Yesnaya va a ser la más grande con diferencia. Porque va a ser de las más grandes. Pero no estoy seguro tampoco. Quizás si Yesnaya si lo que hacen es vaciar mucho la zona fuera de la ciudad. Porque Liyue, por ejemplo, yo creo que es el continente también más grande con diferencia por ahora. O sea, Mondstadt es bastante pequeño. O sea, es que Mondstadt tiene mucho campo abierto y aparenta ser más grande. Pero Mondstadt es bastante pequeño. Liyue es bastante más grande. E Inazuma tiene la ventaja de que tiene mucho territorio marino. O sea, que eso es lo que lo hace grande. El segundo continente creo que más grande, pero de todas formas, Inazuma lo que tiene es que tiene muchas islas. Y es la otra, por así decirlo, terreno que tiene una especie como de territorio secundario que es Sangonomilla. Pero en cuanto a tamaño, yo creo que es infinitamente más grande Lillo, tanto porque tiene un territorio secundario que es Sima, como que tiene básicamente tiene tanto la residencia de Eptus, como tiene básicamente un montonazo de pueblos, y Inazuma es la segunda. Como continente, como ciudad la que sería más grande sería Liyue y segunda Mondstadt. Y la tercera creo que sería, pues, quizás... La tercera, a ver. Cuidado que no sé si es que no está cargando o es que... Vale, ahora sí que carga y parece que aquí no hay nadie, o sea que... A ver, espérate. Hostia, que Kazuha está muerto, tío. Dame un segundo, que aquí te voy a necesitar. Kazuha, hostia, está cargando la habilidad, espérate. A ver, habilidad, gracias. Y no llega. Magnífico. A ver, no puede ser que no llegue, tío. A ver, tiene que poder llegar hasta esa altura, yo creo que tiene que poder llegar los cojones. Gracias. Sí, yo que tenía que llegar, tío. Si el salto era lo suficientemente grande, pero es horas. My thanks to both of Por favor, Vidilla, que quiero terminar ya la I wrote misión. all, no matter what. As for the matter, But Estoy un if you poquito hasta la remember the polla. things we once spoke of, Thank you. Oops, Big G is. We got ¿Qué se everything supone que we need. tenemos que hacer Let's ahora? go to Wulong Hill and A find ver. Hu Tao and ¿Por qué Paimon. tengo que hacer un pa de todo puto Cristo? A ver, ¿a quién coño tengo? ¿A qué coño tengo que hacer ahora? ¿Cómo cago 2 kilómetros? ¿What? A ver, que me tengo vale, me tengo que ir a donde empezó la historia, vale. Diciendo, vale. Curiosa misión, ¿no? Todo acaba donde empieza.
Qué poético, y tú me salió poético y todo. Espérate, que creo que ahora tengo que escalar. Y creo que estaba la manga electro, como me meto una hostia me quedo sin cazuja y lo necesito para escalar. Perdona, tengo prisa. Por favor, tengo prisa, no. Tengo prisa, tengo mucha prisa. Tengo prisa, a ser posible, preferiría fugar. A ver, ¿dónde coño tengo que ir ahora? Vale, ahí hay un saliente. Soy experto en la escalada yo prácticamente. Ya prácticamente la escalada es como un arte que se domina jugando en sí mismo. O sea, yo creo que todo jugador futuro de cualquier juego que implique escalada mediante estamina y mediante estilo, de este estilo de controles, o sea, dar un botón y se sale hacia adelante, hacia el lado y todo esto, y sprint de escalada, tendría que jugar bien sin impact. O sea, es el entrenamiento para aprender a escalar. O sea, literalmente te puedo asegurar que vas a entender, vas a estar de acuerdo conmigo. Si esto no. Espérate que todavía me muero. Con la guía da un pelín más igual, pero. Ahí estamos aquí. Oh, you're back already? Sooner. You didn't go spilling the beans, did you, Paimon? Does Paimon look that unreliable to you? I'm kidding. Anyway, looks like they were willing to hand over some keepsakes, so I guess they knew the deal. Nevertheless, when it comes to things like ghosts and ghouls, spirits and souls, one thing which explains why they were reluctant to try and find out the full story, which is just to guard the border between life and death. This is Wangsheng Funeral Parlor's most important responsibility. So what Los about que en el us? camino son más Does it matter if we exorcistas, cross más the que border? como tal. Of course not. After all, you were caught up in all Mi this already, veredicto just es like Mung. It's not sobre the Hu end of the Tao, world if sobre you el catch a personaje. glimpse Me behind cae the muy curtain. bien. Pero si la tienes como waifu, perdón. A menos que tengas entre 14 y 10 y 15 años, bueno, entre 14 y 16. Tienes un problema. Personalmente. A ver, quiero decir, o sea, una cosa es que te caiga bien. Otra cosa es que teniendo cierta edad tengas como waifu a Hu Tao. Quiero decir, o sea, un poquito ilegal. Ya sé que hay gente que dice que tiene 18 y todo, me la suda. No es muy... Y sé que es el segundo personaje con más hentai, creo, si no me equivoco. Creo que me lo dijo un amigo. Cuidado, a ver, cuidado, quiero decir, o sea, sí que me estoy metiendo con el fandom de shipeos por Hu Tao, lo sé, digo de shipeo, de fandom sim de Hu Tao, pero, tío, a ver, no te voy a meter tampoco en lo que, no te voy a impedir hacer una cosa que obviamente no te puedo impedir, pero te recomiendo, por favor, que no hagas cosas que pueden increpar a tu amiga a nuestro amigo Interpol y FBI, por favor, te lo pido, por favor. And where we're going, Luego don't el be FBI abre la surprised at what you puerta may y see el or FBI what may rompe la occur. puerta. Como, y tú All of it acabas con el exists within the FBI. border between the living and the dead. An ordinary place, really. The only special thing about it is that nobody really knows. Whatever you do, don't get all worked up over nothing, okay? Or else by the time we're out, I'll have to erase your memories. So listen to everything I say. Let's go. I'm scared. But like Hu Tao says, we're already caught up in this. Supongo que sí. ¿Qué remedio? A ver qué se supone que tengo que hacer yo ahora. A ver, calma, a ver, ¿dónde me tengo que ir? Allá, vale. Ah, hostia, que ahora hay un dominio. Me cago en... Se me ha olvidado que en estas misiones siempre hay dominios, tío. O casi siempre. Bueno, casi siempre. Yo toda la que juego había un dominio. Vamos a la merda. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro destino doloroso puede ser doloroso, pero será agradable también. Voy a usar a Hu Tao en su mayor posibilidad, porque la verdad es que paso de complicarme. Creo que voy a terminar 2000 veces antes si utilizo a Hu Tao y voy a poder ahorrarme muchas gilipolleces. Vale, a ver, espérate, es verdad, los puzzles estos de That mierda. pattern looks familiar. A ver, From the right ¿se angle, activa o you qué? can make out the whole thing. Oh, just like last time. A ver, ¿se activa o qué? Hostia, es que estos puzzles se me dan como el culo. O sea, se me da completamente como el puto culo. A ver. Así, 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 a ver.
No quiero pasarme tampoco media hora aquí, tío. Por favor, date vidilla, aunque sea. A ver. O sea, ¿cómo coño se supone? O sea, tengo que enlazar una con la otra. Pero ¿bajo qué reglas? O sea, bajo la mirada. Pero si la mirada literalmente funciona. Me parece un puzzle un poco estúpido, tío. Muy estúpido, a ver. Desde aquí no lo puedo hacer. Porque literalmente una piedra se come a la otra. Que tiene que ser desde aquí tampoco, porque estoy viéndolo desde mucho ángulo. Vale, es que tiene que ser justo desde... A ver. Vale, no. A ver, calma. A ver. ¿Cuánto más brilla? ¿Cuánto más brilla aquí? Aquí brilla más. Vale. Instinto natural. No he perdido media hora, algo es algo. A ver, justo hasta la quinta. Y el vaso en hielo, perfecto. Bueno, y lo voy a la zona. Vale, lo que no me gusta de Hu Tao, personalmente, lo digo como persona que gusta tener un equipo lo más óptimo posible, aunque no sea un tryhard, es que su habilidad le resta vida. Y eso personalmente a mí no me gusta. ¿Por qué? Os preguntaré. Pues en resumidas cuentas, porque realmente yo abuso excesivamente las habilidades. Y como yo abuso excesivamente las habilidades, el problema que tengo por lo general, o sea, ese puto desaparece cuando hago el daño. Curioso. O sea, por lo general el problema que yo tengo es que como abuso mucho de las habilidades, son puta madre. Da igual, o sea, yo abuso mucho de las habilidades, pero el problema es que, tío, o sea, si cada vez que tengo que usar la habilidad base, evidentemente pierdo vida. Para tener más o menos la vida al tope necesitaría creo que usar 2 veces la ulti. Que creas que no es jodido. Intentaré un equipo que me consiga muchas partidas elementales. No creo que sea mi especialidad. Es que a poco me gusta más porque literalmente el tema está en las reacciones, que a pesar de que se me ha muerto, porque se me acaba de morir, también tenía muy poca vida. Literalmente el tío ha metido una hostia que les ha rebanado la vida a varios niveles 71, o sea que bastante por debajo del nivel. Está mucho más por debajo del nivel. También te digo que hasta cierto punto me resulta normal que me quiten tanta vida porque estos bichos también tienen muchísimo más ataque. Pero aún así ya estoy empezando a ver como tanto la foca como Heifu aguanta las hostias, pero más o menos me gustaría intentar subírsela. A ver, si pudiera subírsela a 800 sería la hostia, pero personalmente creo que 800 va a ser muy complicado. Quizás a 700, pero 800 sería personalmente la hostia. Ya está, para abajo. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que sigue vivo? O sea, a ver, no puedes seguir vivo. Me tienes que estar vacilando, tío. O sea, lo he tirado pendiente abajo. ¿Cómo coño va a seguir vivo? ¿Dónde? ¡Sigue ahí! ¡La madre que lo parió! A ver, no puedo bajar. No puedo bajar. Si es que me muero, tío. O sea, si es que no puedo bajar. O sea, se ha quedado ahí, pero... se ha quedado trillado. O sea, se ha quedado pillado el personaje. A ver, espérate, sigue ahí. Me está mirando. A ver, ahora me gustaría tener un arco. Sigue ahí, la madre que lo parió. O sea, lo peor es que no se va. O sea, no puedo. O sea, ¿me quieres explicar por qué literalmente funciona? O sea, había un concepto que a mí me gustaba mucho. Que era que si dentro de un personaje salía fuera de cierto rango de esto, en algunas batallas, el personaje moría. O dejaba de tener influencia en la línea, en los sellos estos de mierda. ¿Me quieres explicar bajo qué puta circunstancia se han muerto todos? Se han muerto todos menos... No puedo, tío. O sea, no puedo, o sea... ¿Le he llegado a dar? No le he llegado a dar, claro que no le he llegado a dar. Si sinceramente es putamente inmortal, además ahora tiene el escudo. O sea, ¿bajo qué esto no tiene puto sentido, te lo juro. Esto no tiene puto sentido. Por culpa de la... O sea, ¿qué costaba que el bicho se muriera? Que dejara de tener influencia en la línea ley o como coño, es que no se llama línea ley, es el... Vale, os preguntaréis qué hago aquí. Voy a suicidarme, ¿vale? Porque tengo que empezar la zona de cierre. Creo que, a ver, según lo que he oído decir al chaval del vídeo, lo que hay que hacer es llevarse el orbe consigo. Ok, supongo que tiene sentido. A ver qué pasa. Tírate, por favor. Te mueres ya, por favor. Bueno, queda juntado y ya está. Vale, morimos todos como compatriotas. Vale, a ver, si no entiendo mal, ahora debería estar todo reseteado una vez en muerto.
hablando de eso, estoy un pelín jodido porque me quedan 6 resurrecciones, me quedan casi la mitad de resurrecciones. Entonces, hay uno colocado, cual quiere decir que quizás no la he cagado, pero podría haberla cagado. No sé si... Es que claro, como no tengo del todo claras las reglas del acertijo, del puzzle, no te sabría decir exactamente si la he llegado a cagar o no la he llegado a cagar todavía. Porque a lo mejor a la primera no lo consigo porque se me medio guardan algunas cosas, pero entiendo que ahora cuando aparezca la segunda, o sea, tengo que llevármelo conmigo. O sea, claro, porque cuando me lo llevo conmigo, el bucle se repite. Claro, tiene sentido. Vale, pero entonces ahora la de esta está borrada. Quiere decir que me la tengo que llevar al menos una vez, creo. Vale, creo que más o menos estoy deduciendo lo que tengo que hacer. Bueno, no, estoy deduciendo cómo funciona el puzzle. Pero coño, tío. A ver, al menos poderme haber dicho, yo que sé, hay que seguir... Al menos haberme puesto un acertijo un poquito más gracioso, más llamado loco. Vale, a ver, tengo que ir por aquí con el bicho. Seems it's not easy for Estoy viendo por ordinary aquí con folks el to bicho. O cross sea, over. entiendo que me lo puedo llevar. So you set Ahora me us quedo sin up? habilidades, espérate. Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a A few more ver, la times? puta araña de los cojones, tío. Esa puta araña rompebolas que he visto en mi vida, tío. O sea, la puta araña, tío, que le den un premio al ser más tocahuevos del planeta, tío. O sea, literalmente habré muerto más veces por culpa de la puta araña esa, que es un bicho de mierda. Que por cierto, por favor, algún día que metan bichos arañas en Genji. Porque literalmente solo están las arañas esas que son una mierda, son unas rompebolas que no hacen nada, tío. Literalmente están ahí como cual mongólico drogadicto. Sin hacer una puta mierda. Entonces, entiendo que si voy por aquí, ahora cuando se repita el bucle, debería estar una más. O eso, o... O sea, ahora debería haber dos, creo. ¡Ey! Vale, el chaval del viejo. The spirits have trapped us. El del viejo genio. Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems Gracias it's por not easy for iluminarme, Sensei. Finally! Yo también lo That's exactly pensaba. So that's... Yep. Ahora lo que menos me interesa es el put quad. ¿Tengo que tirarla por ahí? A ver, ¿qué pasa? A ver, entiendo que habrá suelo, hay agua, o qué se supone que hay abajo. Vale, estoy viendo caído demasiado grande. Vale, a ver, tengo que ir para allá no me da nada, así que tengo que ir directamente por allá. Vale. A ver, entiendo, por favor, terminemos el dominio, en serio. Es el dominio más rompebolas que he hecho en mi puta vida, pero con jodida diferencia. Welcome to the farewell ceremony site. Our destination is just up ahead. ¿Qué es esto? Una especie de You're espíritu, excited, ese de so espíritu, feel free to have a rollo look Bleach. around and talk amongst yourselves. Soon you'll find out there's nothing special about A this ver. place. Por favor, Kazuha, pidilla, anda, mira, ahí It's the están todos. lantern rite again. Wouldn't it be cool if we got to see the lanterns ourselves one day? You can make a wish without a lantern, you know. Porque todos los niños de My Liyue mom son told iguales. me. Yell it? Is it? As soon as the first person yells? That's right. Alright, if that's so funny, what's... To get rich, of course. Do big business and make a load of Mora. With Mora, you can do whatever you want and be happy. Yeah, if you get rich, you could buy that super expensive toy box. Not just one. One for everyone. No, loads for everyone. Well, if Momo's gonna be a businessman, then I don't need to earn any money. Whoa. It's tough getting rich. Don't put all the pressure on me. As for me, I want to learn to make Ming-style lanterns. The big kind! And steel lanterns, yeah! That way we don't need to go to Liyue Harbor to release Xiao lanterns. Anyway, those are... Mucho texto. Innocent. Huh? It brings back so many memories. That was the last lantern ride the 5 of us spent together. It's been so long. Have all those wishes really come true? We asked each of them for party. Little Ru's become a chef. Momo's a successful business. Really? Wow. We've never forgotten our childhood dreams.
We've kept them in our hearts as a promise to anyway. Time to release this lantern. Hey, take a hint. Let's give them some space to go over the good old days. Entiendo que este es el final, por favor, final ya, joder. The hint? Really? Of all of us, you're the one who needs to learn how to read the room. Really? The end result is the same, though. Exactly what I do and how I do it are just minor technicalities. As I explained, Bueno, Wangshan si tú lo Funeral dices. Parlor was, once upon a time, more akin to a doctor's office than an actual funeral parlor. During the Archon War, piles of corpses covered the wilderness. Acertado, People llevan were insistiendo plunged en into los misery arcontes. and suffering. Disease was spreading all over the land. Death devastated the world of the living. Such were the times when the Wangshan Funeral he Parlor oído. was first established. As humans, its founders were deemed too insignificant to matter, but slowly, they managed to drive away death. They must have paid a huge price for that. After generations, Liyue Harbor became a bustling hub of prosperity, luring people with dreams of great fame and abundant mora. But in the end, some lunatics stirred up the legacy of the dead. By that I mean the remnants of the defeated gods that ravaged the world. I won't go into specifics of that situation, but suffice to say that at its peak, life was on the verge of bringing about its own extinction, while death was coming back with a vengeance. It took a long, long time, longer than you'd think, to restore balance and reinstate the border. Without it, Liyue Harbor as we know it wouldn't be here today, neither would the Wangshan Funeral Parlor. No me dejo Or contestar. me. Ah, vale. The previous directors all love to tell this one too, although, if you ask me, I think I tell it best. What you make of my words is up to you. I do hope that most of it flew over your heads, though. The Wangshan Funeral Parlor is just that, a funeral parlor. Nothing more to it. We live in peaceful times, but this harmonious coexistence between life and death should never be taken for granted. Huh? It's about time. Let's go. Let's take them to... What kind of place is that? I just mean where we first bumped into each other. I come up with fun names for things sometimes, okay? You don't need to hound me with questions about every little bit. Ok. Terminamos ya con esto. La cinemática es lo que realmente merece la pena del 90% de misiones legendarias. Al menos en su inmensa mayoría. No en todas, pero en su inmensa mayoría es lo que merece realmente la pena. Aunque imagino que ahora será de día porque la luz no pega mucho, pero bueno. Para una cinemática que debería ser emotiva o épica o yo qué sé. I think we did everything we Ah, could esto también to, no lo hacía, but if you ever really do... I won't, I promise. Now that I know that my friends are doing so well, I also want to thank you. You made my dream come true, too. So you should also mind my warning, Mung. If you won't let go of the past, I might reunite you two sooner than you think. How can you say such horrendous things with that smile on your face? Well then, last but not least, let's say our goodbyes to Big G. See you later, Big G. Not like that. You won't be seeing him later. Let's stick to goodbye. no worries. I'll just take my leave. I'm sorry. Of all the wishes we yelled that day.
Don't be bothered by that. No life is... Alright, I'll remember you all. He's gone then. I thought that closure would bring me relief, but all I can feel now is... So, what was the wish you two made? We didn't have a... After each of us has started a family and built a career, we want both our families to spend the lantern night together. That's why I envy my friends so much. They ruined the rest. They all had a chance to fulfill their wishes. Mine, however, remained just a dream. That's right. Also, think about this. Everyone gets burned to ash one day. So enjoy your life while you can, and when your duty to your living is over, you can meet whoever you want again in the afterlife. Isn't that great? Thank you? Either way, I don't think I'll ever return to Wu. No worries. It's a good opportunity for you to go on vacation. Consider... Se pira. Aren't you forgetting about something? I took you to the border and let you have a look around, didn't I? But based on your reaction, it seems like you didn't find what you're looking for. It is a pity. The biggest pity of all is your lack of help. I was fishing around on your behalf through the channels that aren't accessible to you. Unfortunately, I didn't find any leads worth pursuing. I'll keep my eyes open in case anything pops up. If so, I'll be sure to let you know. You don't sound like you mean it. I'm not an expert on tracking down the living. However, if you want me to summon someone from the other side of the border... Stop saying creepy stuff. Relax. I'll help you look for them. You have my word. My exquisite sense of humor always goes unappreciated. I have my reasons. Reasons? The spirits we saw near the border are the dead that still long for the world of the living. But I've never seen any of the previous directors there, not even once. This means that becoming the director of Wangsheng Funeral Parlor was the right decision for them, and left them with no regrets. Interesante terminología. Ah, que no hay cinemática. Qué excepción. Yo pensaba que había cinemática. No. Vale, voy a cerrar ya. La verdad es que ha sido una misión larga. ¿De cojones? No por culpa de la misión, sino por culpa mía y de mi puto retraso. Como decía Miyu, como suele decir Miyu, voy a citar a Miyu aquí. Creía que la culpa era... voy a citarlo pero cambiando la frase. Creía que la culpa era de que la misión literalmente se había bugueado, pero lo... No, espérate, a ver cómo era la frase, a ver si me acuerdo. Creía que lo incorregible era el diseño de las misiones. Sin embargo, lo incorregible era mi puto retraso. Y citando a Miyu, me despido. Un besazo, un saludo y en nombre del bardo borracho me despido. Chao.